Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una alegría estar nuevamente aquí en Valencia. Está bien, el viento y la palabra. Mi Biblia viejita ya está deshojándose. Qué bueno estar juntos, alabando, adorando al Señor. Tengo una alegría muy especial de poder abrazar ayer a mi querido hermano Pastor Ángel Bea, después de ¿cuántos? 40 años. 40 años que no nos veíamos últimamente por Zoom, desde el 82, 83. Qué lindo. Bueno, estos 2 años por Zoom nos hemos encontrado varias veces, pero es otra cosa el estar en vivo y en directo y abrazarnos. Amén. Qué lindo. Nada puede sustituir el abrazo fraterno. Gloria sea al Señor. No sé si fue en el 2019 o 2018 que estuve también aquí en Valencia en un encuentro, no recuerdo bien. En esa oportunidad les compartí sobre el Evangelio del Reino de Dios. Hablamos primero de Cristo y el Anticristo y luego desarrollamos el tema del Reino de Dios. Qué hermoso fue ayer anoche escuchar a Ángel, a Claudio más cortito, pero nos dio una palabra muy bien inspirada por Dios. Y Ángel, ha sido una página de oro lo de anoche. Tener el privilegio de escuchar de los labios de Ángel la experiencia con Dios y con los hermanos, la experiencia de tantos años. De una forma tan sencilla la comunicó, testimonial y tan profunda, que si captamos, retenemos y vivimos los consejos que ayer Ángel nos dio, nuestra vida va a entrar en una dimensión mucho más profunda con Dios. Muy precioso fue lo de anoche. Siguiendo con el tema que ayer Claudio anunció, el reino de Dios se ha acercado. Quiero estos 2 días que nos restan hoy y mañana compartir con ustedes sobre el reino de Dios y la palabra de Dios. Hemos dicho en el encuentro anterior que yo estuve que la palabra reino es un sustantivo que indica acción. El reino de Dios es la acción soberana del reinar de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es el reinar de Dios. Surge inevitablemente
una pregunta fundamental. ¿Cómo reina Dios? ¿De qué modo Dios ejerce su gobierno sobre todo y sobre todos? ¿Existe algún instrumento mediante el cual Dios ejecuta su voluntad en el universo? La respuesta es sí. Dios reina por medio de su palabra. Y al decir palabra, es imposible separar la palabra del espíritu. Las palabras de Dios son espíritu y vida, como Dios es espíritu y vida. Jesús comienza su ministerio, Juan comienza su evangelio de un modo magistral, glorioso, impresionante, revelador. Juan 1:1, todos conocemos, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios no es como nuestras palabras. La Biblia nos revela que el verbo, la palabra, no es simplemente una expresión de Dios. Dice, la palabra era Dios. Absolutamente todo lo que existe fue creado y es creado por la palabra de Dios. Y digo es creado porque los pollitos siguen naciendo, los peces se multiplican, los niños nacen y Dios sigue su obra creadora, el trigo germina. Así que Dios sigue creando, es el creador no solo del pasado, sino del presente. La palabra de Dios es mucho más que un sonido, es mucho más que una voz, es mucho más que la expresión de una idea, de un sentimiento o de un pensamiento. Esa palabra que existía desde el principio con Dios tiene una esencia, no es mero sonido. Esa palabra era y es Dios. Oh. Dios Hijo, en quien habita la plenitud del Padre. Ese verbo o palabra es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Esa palabra tiene el poder de crear lo que pronuncia. Génesis 1:1 está escrito: y dijo Dios, ahí está la palabra, dijo, será la luz, y fue la luz. Haya expansión, y fue así. Júntense en las aguas,
se juntaron. Produzca la tierra. Y produjo la tierra todo lo que Dios dijo, flores y árboles y plantas. Juan 1, en el versículo 14, sigue declarando, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, puso su tabernáculo, dice en el original, entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Hebreos 1:3, refiriéndose al Hijo de Dios, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Dios está transmitiendo las 24 horas del día, todos los días del año y todos los siglos y los milenios, ininterrumpidamente sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo creó por medio de la palabra. ¡Qué poder que hay en ella! Todo lo que existe en el universo, en el vasto universo, fue creado y está siendo sustentado por la palabra de su poder. ¡Qué maravilla! Pero aquí tengo que explicar la diferencia entre el reinar de Dios sobre la naturaleza y su reinar sobre los seres humanos. Hay una diferencia. La creación obedece al reinar de Dios de un modo natural, diríamos de un modo automático, entre comillas, pues la naturaleza no tiene voluntad, conciencia, inteligencia, capacidad de decisión, no tiene espíritu. El árbol, las flores, los peces, los animales, las estrellas, el mar, la tierra, las galaxias, todos obedecen de un modo natural a Dios. De un modo total, directo y continuo. No tienen opción de no obedecer. No tienen voluntad. Pero no sucede lo mismo con el ser humano. Dios, al crear al hombre, decidió hacerlo a su imagen y semejanza. Dios tiene mente, voluntad, sentimientos, conciencia, espíritu. Dios es espíritu. Y al hacer al hombre a su imagen y semejanza, le dio al hombre y a la mujer voluntad, mente, emociones, conciencia, espíritu, responsabilidad. Para que el hombre y la mujer obedecieran a Dios de un modo consciente, inteligente, voluntario, haciendo un buen uso de su voluntad. ¿Cómo
estableció Dios su reino, su autoridad sobre Adán? Por la palabra. Le habló. Le comunicó claramente su voluntad. No así los animales que obedecen por instinto. Pero el hombre no. Dios le habló. Adán, te puse en el huerto para que lo labraras y lo guardaras. Dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, allí está la palabra, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue Dios quien, al crear al hombre y luego a la mujer, los unió en matrimonio y los declaró una sola carne. Palabra de Dios. Y a ambos, al crearlos, Dios los bendice. Bendecir es decir bien, es la buena palabra. ¿Y qué le dijo? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Dios ejerce su reino sobre Adán y Eva y sobre todos los seres humanos por medio de su palabra. Y espera de ellos una obediencia consciente y voluntaria. Adán entendió muy bien lo que debía hacer, lo que podía hacer y lo que nunca debía hacer. Algo parecido sucede en el hogar. ¿De qué modo los padres ejercen su autoridad sobre sus hijos? Mediante la palabra. Es responsabilidad de los hijos oír atentamente la palabra de papá y mamá y obedecer. Si no entendieron, se puede explicar otra vez. ¿No es cierto, Joaquín? ¿No es cierto, Bautista? ¿Entendieron? Ahora les toca obedecer. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de los seres humanos. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Adán y Eva? Ellos no mataron a nadie, no cometieron adulterio, no robaron. ¿Por qué fue tan grave su pecado? Porque sencillamente desobedecer la palabra es desobedecer a Dios. Es rebelarse contra la autoridad suprema, contra el reino de Dios. Y eso es algo muy serio y grave. Como dijimos, la naturaleza obedece a Dios de un modo natural. A los seres humanos nos toca obedecer de un modo consciente y voluntario. Sujetarse a la palabra de Dios es sujetarse a Dios. Es aceptar que Él reine sobre nuestras vidas. Vivir en el reino de Dios significa vivir sujetos a la palabra, a la autoridad de Dios que hay en la palabra.
La voluntad de Dios nos llega a nosotros por la palabra de Dios. Les recuerdo las primeras frases del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, venga tu reino. Después, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Les muestro un sencillo gráfico. Aquí tenemos un triángulo dividido en 3 franjas. Ponemos el reino de Dios arriba. Y ahí abajo, en el vértice inferior, estamos nosotros. ¿Cómo nos llega a nosotros el reino de Dios? Ponemos, segundo gráfico, por la voluntad de Dios. Venga tu reino, ¿cómo sigue? Sea hecha tu voluntad. Muy bien. ¿Y cómo nos llega la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. Noten que el gran, gigantesco reino de Dios termina en un punto, en un vértice, y es la palabra de Dios. Obedecer a Dios es obedecer a su palabra. Ahora voy a desarrollar el siguiente tema. Dios nos comunica su palabra de 2 maneras. La palabra de Dios nos llega a nosotros de 2 maneras: como verdad y como mandamiento. Pensemos un poco en algunos pasajes bíblicos y nos damos cuenta. Cuando uno dice, palabra de Dios, Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué es eso? ¿Una verdad o un mandamiento? Ahí no hay ningún mandamiento, es una verdad. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿qué es? ¿Verdad? Jesucristo es el Señor, ¿qué es eso? ¿Verdad? Cuando la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es eso? Mandamiento. Ahí hay una orden. Cuando dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿qué es eso? Una verdad. Cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres, mandamiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Amaos los unos a los otros. Y así podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento especialmente verdad y mandamiento. Hay otras partes de las Escrituras que son narrativas. Todo es Sagrada Escritura, todo es inspirado por Dios, pero lo que es esencialmente palabra de Dios viene como verdad o como mandamiento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, a la totalidad de la verdad se lo denomina querigma.
y a la totalidad de los mandamientos, didaqué. Los evangelios, al relatar el ministerio de Jesús en cuanto a la palabra, señalan una y otra vez que Jesús enseñaba y predicaba. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. Por eso siempre hace la diferencia. Leamos Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Allí hay tres verbos: sanar, predicar, enseñar, predicar y sanar. En cuanto a la palabra, hay dos: enseñar y predicar. Leemos otro versículo en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, otra vez en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo dice del ministerio de Pablo en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, le dice Pablo a los presbíteros de Éfeso, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ven otra vez los dos verbos: anunciar, predicar, y enseñar. El verbo enseñar en el griego es didaskein, en el infinitivo. Enseñar en el griego es didaskein. De ahí viene didaqué. Y se repite en el Nuevo Testamento 135 veces. Si quieren la repasamos, las 135. Pero aquí nos amanecemos. El verbo predicar en griego es kerisein y se repite 61 veces. El sustantivo equivalente a didaskein es didaqué. Aparece en el Nuevo Testamento 30 veces como sustantivo. Por ejemplo, en Mateo 7:28 dice: y cuando Jesús terminó estas palabras, está hablando del Sermón del Monte, Mateo 7:28, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, dice en la Reina Valera 60, en el griego es didaqué. La gente se admiraba de su didaqué, traducido doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También en Hechos 2:42 dice Lucas: y perseveraban en la didaqué de los apóstoles. En nuestra versión dice en la doctrina de los apóstoles. También hay un sustantivo que es sinónimo, significa exactamente lo mismo, y es la palabra didascalía. Aparece 21 veces. Y es indistinto. Didaqué, didascalía, es el mismo significado. Ambas en el Nuevo Testamento están traducidas al castellano por doctrina o enseñanza. Al que enseña se le llama didáscalos, traducido maestro. 59 veces la palabra didáscalos. Y el sustantivo equivalente
Kerisein, el verbo kerisein, que predicar, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 16:25, o en 1 Corintios 1:21, y está traducido en esta versión 60 por predicar. Agradó a Dios salvar a los que creen, predicación, porque estamos hablando del sustantivo querigma. Agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de ¿qué? De la predicación. Ahí dice querigma. En castellano, la palabra predicación es un sustantivo que indica acción. Si buscan en el diccionario, va a decir acción de predicar, predicación, acción de predicar. Y es una palabra muy pobre y débil para expresar o traducir la palabra querigma. Porque predicación en español o castellano es la acción de predicar. Pero querigma no es solo la acción, incluye el contenido de la predicación. Y lo decisivo del querigma, de la predicación, no es solo la acción de anunciarlo, sino lo que se anuncia, el contenido. Eso es lo importante. Quizás en castellano la palabra más parecida a querigma sería proclama, porque proclama indica tanto la acción como el contenido. Lo importante en un anuncio no es solo el anunciarlo, sino qué es lo que se anuncia. Así que simplemente predicar por predicar no es palabra de Dios. El asunto es qué se predica. Entonces, como dijimos, resumiendo, la totalidad de la verdad es el querigma. La totalidad de los mandamientos es la didaqué. Ahora, no sé si es posible el cuadro comparativo que ahí está. Tenemos a la izquierda los conceptos y en el centro y a la derecha las palabras. En el griego es didaqué y querigma, para comparar una cosa con la otra. En castellano está traducido doctrina o enseñanza, y querigma está traducido predicación, como dijimos. El contenido son los mandamientos de la didaqué, y el contenido del querigma es la verdad. El modo de la didaqué es imperativo. Amaos, es una orden, modo imperativo, amaos los unos a los otros. El modo verbal es así, gramatical. En cambio, el querigma, el modo es afirmativo. Cristo murió por nuestros pecados. Estás haciendo una afirmación. En el principio era el verbo. Es una afirmación. La vida que revela, ¿qué revela? La voluntad de Dios para todos los hombres, para todas las mujeres. Cuando dice que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está revelando que la voluntad de Dios. Si alguien te ofende, tienes que perdonar. Esa es la voluntad de Dios. Y si alguien peca,
confesaos vuestros pecados, ofensas unos a otros. Es una orden que nos revela la voluntad de Dios. En cambio, el querigma revela la persona de Cristo. Responde a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué dicen los hombres que yo soy?, preguntó a sus discípulos. Y la gente no sabe porque no tiene revelación. Y uno dice, un enviado de Dios, un profeta, Jeremías, Elías. Bueno, ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy? Y ahí salta Pedro por revelación del Padre y dice: esto es querigma, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué revela el querigma? ¿Quién es Jesús? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Eso es lo que revela el querigma, a la persona del Hijo y la obra de Cristo. La redención, la obra de Cristo. Él vino para redimirnos. Cuando decimos Cristo murió por nuestros pecados, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está revelando la obra de Dios. Por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Está revelando la obra de Cristo. Así el querigma, con su rico, glorioso contenido, hermanos, no necesitamos predicar otra cosa más que el querigma. Dejemos de predicar nuestros sermoncitos y nuestros mensajes aguados y tergiversados. Prediquemos el querigma, que revela a la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y eso es el poder de Dios que nos transforma. Muy bien. Hay una última diferencia que quiero señalar. ¿Qué pide la didaqué? Obediencia. Un mandamiento, hay que obedecer. ¿Y qué pide el querigma? Fe. No puedo hacer nada si no creo. Si dice Jesucristo es el Señor, yo tengo que creerlo. Que Cristo murió y resucitó, y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Lo único que puedo hacer es creerlo. Y cuando lo creo, lo experimento. El justo no vive por obediencia. Eso sería la ley. Ya fallamos con la ley. No es que la ley falló, nosotros fallamos porque no tenemos la capacidad. Pero el justo vive por la fe. Por eso es importante el querigma. Cuando yo creo lo que el querigma proclama, soy transformado, me lleno de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Puedo perdonar, puedo amar al enemigo, puedo compartir mis bienes con el necesitado. Todo lo puedo. Eso es lo que declara el querigma. Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios nos llega de dos maneras y no las podemos separar. Claudio, ¿qué hacemos? ¿Sigo un poco más? Bueno, sigo un poco más. La orden viene de arriba, así que yo obedezco. Ahora quiero hablarles de la didaqué. Les di una idea global de querigma, de didaqué y querigma.
Pero el resto del tiempo voy a hablar de la didaqué y mañana seguimos hablando lo que nos quede de la didaqué, si no llego hasta el final, y del querigma, porque tenemos que entrar más de lleno. Ahora tenemos la visión global de lo que es la palabra de Dios, enseñanza y predicación, mandamiento y verdad. Ahora vamos a ver 15, dice ahí, 15 características de la didaqué. Al puntualizar estos 15 cosas, características, vamos a estar repasando algunas cosas que ya dije, pero esta es la forma de enseñar y ustedes de aprender. En latín dicen repetitut mater studiorum. La repetición es la madre de la enseñanza. Así que yo soy un maestro en la iglesia y ustedes son los discípulos. Amén. Y el Espíritu Santo está en mí y está en ti. ¿Sabe cuál es mi oración? Que ustedes no me escuchen a mí solamente. Mientras yo hablo, yo ruego a Dios que el Espíritu les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque cada uno de ustedes, de vosotros, es un obrero del Señor. Amén. Que debemos trazar bien la palabra, manejar bien la palabra. Y estas son las dos herramientas esenciales para edificar la vida de un discípulo, para edificar la iglesia y para transformar las naciones. El reino de Dios que nos llega por la palabra a través de la didaqué y del querigma. Entonces, primera característica, la didaqué consiste, como ya dijimos, básicamente de mandamientos que revelan la voluntad de Dios para todos los hombres. Trajimos algunos ejemplos, repito: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no juzguéis para no ser juzgados, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es la didaqué. Segundo, la didaqué es simple y clara. El que quiere discutirla, el que quiere cuestionarla, no está revelando un corazón de discípulo, porque la palabra de Dios es simple y clara. Cuando dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Hermano, ¿usted cómo interpreta este pasaje? Bueno, hay 4 escuelas de interpretación: la dispensacionalista, la ecologista, y ahí podemos inventar cualquier cosa. No. Hijos, obedeced a vuestros padres. Simple, hay que obedecer. Cuando dice Jesús: bendecid a los que os maldicen, ¿entendieron todos? Porque en el griego bendecir es la palabra. No hace falta ni en griego ni en hebreo, no hace falta nada. Ya sabe lo que significa. Alguien te grita, te ofende, te maldice. ¿Qué tenés que hacer? Bendecirle. Y estas palabras son espíritu y son vida. Qué bueno estuvo lo que dijo ayer
Claudio, que no lo dijo Claudio, sino lo dijo ¿quién? Cuando dijiste, no es que está prohibido, es perjudicial porque está prohibido. ¿Quién era que dijo? Benjamin Franklin, gracias. No es que es perjudicial porque está prohibido. No, al revés. No es que es perjudicial porque está prohibido, sino que está prohibido porque es perjudicial. Amén. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son expresión del cuidado de Dios, del amor de Dios. Él quiere nuestro bien. Y por eso nos dice, si alguien te maldice y vos le devolvés la maldición, el único que se daña eres tú. Amén. Y la cosa puede pasar a mayores, porque el otro no te va a decir, bueno, gracias por devolverme la maldición. Él te va a decir una segunda maldición más fuerte. Y tú le vas a seguir el tren. Y después te va a dar una trompada. Y tú le vas a dar otra. Y va a intervenir algunos amigos de él y algunos amigos tuyos. Resultado, 3 hospitalizados. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios está en su palabra. Te maldice, bendecido. Qué lindo que es la palabra de Dios. Amén. Corazón de discípulo. Miren qué sencillo esto. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Hay algún problema para entender esto? Y dice Jesús, para que no quede duda, el que se casa con la repudiada también. ¿Pero qué culpa tiene la mujer? Si el marido la dejó, se divorció y él se casó con otra. Y dice Jesús, y el que se casa con la repudiada también adultera. Si quieren discutir, discútanlo. Yo prefiero obedecer. Y así. Tercero, la vida que ordena la relación profunda del hombre con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La relación contigo mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La relación con el prójimo. Sed pacientes para con todos. La vida entera se ordena. La relación con Dios, conmigo mismo y con mis semejantes. Cuarto, su tono es generalmente imperativo. Ya lo hemos dicho. Pues Cristo es nuestro Maestro y Señor. Sus mandamientos no son consejos, no son sugerencias, propuestas, son órdenes. Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el que manda. Si el que manda me dice que perdone, tengo que perdonar. Si el que manda me dice que no juzgue, no tengo que juzgar. Si el que me anda me dice que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, tengo que obedecer. Es una orden. 5. Exige obediencia. Ya lo hemos dicho esto. Cuando Jesús terminó de hablar la vida que en el Sermón del Monte,
Mateo 5, 6 y 7, dijo así: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué era el sermón del monte? Nosotros decimos sermón del monte, pero en el texto bíblico no dice sermón del monte, porque no es sermón. Y el monte era una circunstancia, podía dar la misma enseñanza en el valle, en una casa. Es intrascendente. Sermón del monte lo identificamos, pero en realidad en la vida que, según el texto bíblico, viendo la multitud, llamó así a sus discípulos y subiendo al monte, sentándose, comenzó a enseñarles. Enseñar, ahí el verbo es didaskein. Enseñar es didaskein. Y todo el contenido es doctrina. Doctrina. Y Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El otro que oye estas mis palabras y no las hace, edificó ¿sobre qué? La arena. Y vino la tormenta, la lluvia, la inundación, y una permaneció y la otra cayó. ¿Cuál es la que cayó? El que oye y no la hace, no obedece. Dice a Jesús: Señor, Señor, pero no hace la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para aclararlo más, Jesús explicó: muchos me dirán en aquel día: Señor, debe haber un error, me dejaron fuera a mí, yo predicaba tu palabra, echaba fuera demonios, profetizaba, hacía milagros. No los conozco. Y a continuación explica: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace milagros, profetiza, predica, enseña, pero no obedece. Llama a Jesús Señor con su boca, pero no con su vida. Queda fuera. Es fuerte. Así que qué bueno es saber que hay una sola opción: obedecer la palabra del Señor. Número 6, sexta característica: abarca todas las áreas de la vida. Familia, trabajo, sexo, dinero, administración, adoración, servicio, relaciones humanas, carácter, y todo lo que quieras agregar. Todas las áreas de la vida están bajo la dirección de la didaqué. 7. Es un cuerpo definido y completo de enseñanzas. ¿Qué quiero decir con esto? No es interminable. La didaqué tiene principio y tiene fin. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado.
Y cuando Jesús terminó su ministerio terrenal, Juan 17, se reportó al Padre y le dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Les he dado a conocer tu nombre y les he dado tu palabra, y ellos la recibieron. Misión cumplida, acabé. En 3 años le dio la totalidad de la didaqué, de la doctrina, y les ordenó que vayan y hagan lo mismo con otros. Pablo también en Hechos 20:27 le dice a los presbíteros en Éfeso, donde estuvo 3 años: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque les di todo el programa, el paquete completo. La profesora en la escuela sabe cuál es el programa del año, dónde empieza y dónde termina, y tiene que dar todo el programa de ese año. Y así en todos los años, primaria, secundaria, universidad, hay programas, hay contenidos de enseñanza. Y aquí también tenemos contenidos. Podemos dar interminables sermones inspiracionales y devocionales, pero la palabra devocional no está en la Biblia, la inventamos nosotros. Ahora, yo doy mensajes devocionales, es lindo, una inspiración, está bien, pero por favor no confundamos la inspiración que yo puedo tener sobre un versículo a darnos contenidos concretos de querigma y didaqué. Nos llamó a dar el paquete completo y poder decir después de algún tiempo: terminé, ahora ustedes hagan lo mismo con otros. Miren, algo mencionó Ángel. La mayor parte de la didaqué, podría decir el 90% de la didaqué, por decir una cifra aproximada, la podemos encontrar en 10 capítulos de la Biblia, del Nuevo Testamento. En 10 capítulos. Estate seguro que lo que vas a ministrar, compartir, enseñar, por lo menos es estos 10 capítulos que muestran la voluntad de Dios. Mateo 5, 6 y 7. Entre paréntesis, el Sermón del Monte. Efesios 4, 5 y 6. Didaqué. Los primeros 3 capítulos de Efesios son querigma, los últimos 3 capítulos didaqué. Romanos 12, 13, 14, 15. Y ya tenemos los 10 capítulos. Ya tienes un programa, o el 90% del programa de la didaqué. Luego hay otros pasajes que son similares. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3 y 4. Colosenses tiene 4 capítulos. Los 2 primeros es querigma y los últimos 2 son didaqué. Lo que dice Colosenses más o menos es lo mismo que dice Efesios 4, 5 y 6. Una repetición, básicamente. Así que esta es nuestra responsabilidad, que los discípulos reciban el paquete completo de la didaqué. Número 8. La didaqué es cristocéntrica, pues Cristo es la fuente y la ejemplificación de toda la didaqué. Jesús fue la encarnación de sus enseñanzas, mejor dicho.
Jesús enseñaba lo que Él vivía. Cuando Él dice, bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu, Él era humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice, bienaventurados los mansos, Él era manso. Cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, Él era misericordioso. Y todo lo que le enseñaba era expresión de su vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando les lavó los pies a sus discípulos, luego les dijo, ejemplo les he dado. Amén. Como yo os he hecho, vosotros también, que lavéis los pies los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál era el nuevo? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Número 9. Su contenido equivale a la parte moral de la ley. Atención. ¿Cuál es la parte moral de la ley? En la ley hay dos aspectos. Hay una parte ceremonial, el cordero, el tabernáculo, las ropas sacerdotales, el incienso, la mesa de los panes, el altar del incienso, bueno, todo eso eran, los diferentes sacrificios eran ceremoniales. Y todo eso ceremonial es figura, sombra de una realidad espiritual que es Cristo. ¿Por qué hoy no tenemos que matar un cordero? Porque el cordero de Dios, ¿quién es? Cristo. Ya fue inmolado. Todo eso ceremonial terminó. Pero la parte moral de la ley, honra a tu padre y a tu madre, sigue vigente. No matarás, sigue vigente. No cometerás adulterio. 10 mandamientos siguen vigentes. Otro pasaje del Antiguo Testamento que casi parece del Nuevo es Levítico 19, 13 al 18. Cuando uno lo lee, muy similar a lo que dicen los apóstoles en las epístolas. Es decir, la voluntad de Dios para el ser humano siempre fue la misma. Y es. Así que equivale a la parte moral de la ley, la didaqué. Número 10. Creo que aquí paro, ¿no? Me quedan 5, pero lo completamos a la tarde. Número 10. El objetivo de la didaqué es hacernos como Cristo. Amén. Ese es el objetivo. Por eso es tan frecuente la expresión como Cristo. O Cristo dice como yo. Que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Si obedecemos toda la didaqué, seremos igual a Jesús. Amén. Entonces la didaqué apunta a modelarnos, a transformarnos. Y cuando con un corazón manso lo recibimos, no se olviden que es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios,
no es simple un mandamiento que hay que obedecer. Hay un poder en esa palabra. Amén. Al hombre de la mano seca le dijo, mandamiento, extiende tu mano. Uno podría interrumpirlo. Jesús, ¿no te das cuenta? El hombre tiene una mano seca. ¿Cómo va a extender su mano? ¿Cómo le dice al paralítico, levántate y anda? Cuando el hombre de la mano seca recibió la orden, obedeció. Y en esa palabra y la obediencia a esa palabra se produjo el milagro, se sanó la mano. Y el paralítico que no podía caminar, lo trajeron entre cuatro. Levántate y anda. Y se levantó. Hizo el intento de obedecer. Y cuando en su corazón obedeció, el cuerpo respondió. ¡Qué maravilla! Perdónale, Señor, no puedo, es más fuerte que yo. Perdónale. Y cuando tú dices, voy a obedecer, el poder creativo, palabra y poder. Hay una gracia que se derrama. El que es rebelde resiste, es incrédulo, resiste la palabra, pero el que obedece se transforma de gloria en gloria. Amén. A la imagen de Cristo. ¡Qué maravilloso! Tus palabras son espíritu y vida. No es un simple mandamiento, y esta es la diferencia del Antiguo Testamento. No fue posible por la ley, porque eran escritas sobre tablas de piedra, pero ahora por el Espíritu está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Démosle un aplauso al Señor maravilloso. Aleluya. Si quieren, parece